Hola, mi nombre es Camila, y no soy la persona que esperas. Mi historia no se trata de un pasado común, sino de un viaje que pocos se atreven a imaginar. Una travesía desde las profundidades más oscuras del ocultismo hacia la luz redentora. Hoy, soy sierva de Cristo, pero hubo un tiempo en que mi nombre era susurrado en círculos donde el nombre de Dios era profanado. Yo era una satanista teísta, una sacerdotisa dedicada a entidades que la mayoría solo conoce en películas de terror. Y no estoy hablando de un adolescente rebelde que escucha rock pesado y se viste de negro. Estoy hablando de rituales, de pactos de sangre, de invocaciones reales y de una entrega total a un poder que yo creía que me concedía todo lo que deseaba. Créanme, no es fácil decir esto en voz alta. Muchas veces me pregunto si las personas realmente comprenden la gravedad de lo que significa adorar al diablo. No es una metáfora no is on wego. Es una devoción profunda, un estilo de vida, una búsqueda incesante de poder y conocimiento que te consume por completo. Nunca pensé que saldría viva de ese mundo. Las garras del ocultismo son implacables y una vez que entras, parece imposible escapar. Yo vivía en un abismo de tinieblas, donde cada paso me llevaba más profundo en la oscuridad. El miedo era una constante, la paranoia era una sombra que me seguía, y la sensación de estar atrapada era abrumadora. Pero lo que les voy a revelar hoy va mucho más allá de un simple testimonio de conversión. Les voy a mostrar cómo el infierno se manifiesta en el día a día, a través de un hechizo que sin que se den cuenta, está aprisionando a millones de personas a la ansiedad. Y no es una exageración. Lo que vi y viví en el ocultismo me dio una perspectiva única sobre las fuerzas espirituales que actúan en el mundo. Conocí los trucos, los engaños, las artimañas usadas para atrapar almas, y puedo asegurarles, a la ansiedad, en muchos casos, es más que un problema psicológico. Es un hachizo, una trampa espiritual. Un vínculo con las tinieblas que te impide vivir plenamente. Descubrirán cómo, incluso dentro de las profundidades más siniestras, había una imitación barata de lo que Dios nos ofrece. Y esa imitación es crucial para entender cómo opera el enemigo. Esta es una historia real, peligrosa y sobrenatural. Un viaje que les va a impactar, confrontar y llevar a una comprensión totalmente nueva sobre la guerra espiritual que ocurre a nuestro alrededor. Prepárense, porque después de oír lo que tengo que decir, nunca más serán los mismos. Su percepción sobre la ansiedad, sobre la fe y sobre el poder de Dios será completamente transformada. Estuve del otro lado, sé de lo que hablo, y lo que vi allí les ayudará a ver la verdad aquí. Mi infancia, como la de muchos, estuvo marcada por una religiosidad superficial. Íbamos a la iglesia los domingos, más por tradición que por convicción. Las oraciones eran recitadas de memoria, las canciones cantadas sin alma, y la presencia de Dios era algo distante, un concepto abstracto que poco o nada impactaba mi día a día. Mis padres, personas buenas en su esencia, no supieron enseñarme la profundidad de una relación con el Creador. Para ellos, la fe era un conjunto de reglas, un código de conducta, y no una experiencia viva y transformadora. Crecí con una inmensa brecha espiritual, un vacío existencial que gritaba por ser llenado, una sed de algo que diera sentido a mi existencia. Esa búsqueda de sentido me llevó a cuestionar todo a mi alrededor. La vida parecía monótona, desprovista de magia, de propósito. Yo observaba a las personas, sus rutinas, sus pequeños placeres y grandes desilusiones, y me preguntaba, ¿es solo esto? ¿No hay algo más? Esa pregunta martillaba en mi mente, resonando en el silencio de las noches y empujándome a buscar respuestas en lugares donde la mayoría de las personas jamás se atrevería a pisar. Fue en este periodo de vulnerabilidad y cuestionamiento que el ocultismo comenzó a presentarse ante mí inicialmente de forma sutil casi en 80. Comenzó con la curiosidad por libros sobre magia, astrología y lo que parecía ser solo una exploración de diferentes filosofías. Me sentía atraída por el misterio, por lo prohibido, por todo aquello que prometía desvelar los secretos del universo. Internet, en aquella época, todavía estaba dando sus primeros pasos, pero ya ofrecía un portal a grupos y foros donde personas compartían sus experiencias con lo sobrenatural. Allí encontré una comunidad, un sentido de pertenencia que nunca había experimentado en la iglesia, ni siquiera en la escuela. Era un lugar donde mis preguntas no eran consideradas extrañas, sino incentivadas.
La escalada fue rápida y aterradora. Lo que comenzó como una curiosidad inofensiva, pronto se transformó en una participación profunda. De lecturas, pasé a pequeños rituales, inicialmente con poca fe en ello, solo para experimentar. Pero los resultados, por pequeños que fueran, comenzaron a aparecer. Una respuesta a una oración para algo trivial. Una sensación extraña y poderosa durante una meditación. Aquello me enganchó. Me presentaron conceptos más complejos, rituales más elaborados, entidades que prometían poder, conocimiento y control. Las promesas eran tentadoras. Puedes tener lo que quieras, solo conéctate con las fuerzas correctas. Y yo, en mi ingenuidad y vacío, lo creí. Fui seducida por la idea de ser una diosa, de tener control sobre mi propia vida y sobre el destino de los demás. El sacerdocio satánico no fue una elección repentina, sino el resultado de un proceso gradual de inmersión. Cada nuevo paso, cada nuevo pacto, cada nueva invocación me arrastraba más profundo. El mundo material comenzó a perder su brillo, y el mundo espiritual se convirtió en mi única realidad. Yo estaba ciega para el peligro, para las trampas, para el abismo que se abría bajo mis pies. Aquel vacío que me impulsó al ocultismo, ahora era llenado por una oscuridad que parecía darme poder, pero que en realidad me estaba consumiendo por completo. Me estaba convirtiendo en una herramienta en las manos de algo mucho más grande y siniestro de lo que podía imaginar. Y cuanto más me adentraba, más las cadenas invisibles se apretaban a mi alrededor, haciendo de la salida un espejismo distante. A medida que me sumergía más profundo en el sacerdocio satánico, lo que antes parecía un juego de curiosidad, se transformó en una rutina de rituales intensos y perturbadores. Las invocaciones ya no eran susurros amateur, eran gritos de comando en lenguas extrañas, entonados en ambientes preparados con símbolos y ofrendas. El humo del incienso denso, el olor a hierbas quemadas y el silencio pesado de la noche eran el escenario para manifestaciones que desafiaban toda lógica. Fui testigo de objetos moviéndose, voces que no pertenecían a nadie presente, y una sensación de peso en el aire que te sofocaba. Los demonios ya no eran entidades distantes de libros. Se convirtieron en presencias palpables, con sus energías distintas, sus intenciones malévolas y su sed de control. Recuerdo una noche en particular, durante un ritual de evocación. Yo había estado en ayuno durante días, una práctica que para nosotros era esencial para aumentar la sensibilidad espiritual y el poder de comando. El cuerpo hambriento y la mente exhausta se convertían en vehículos más fáciles para la comunicación con el otro lado. Creíamos que el ayuno debilitaba la carne y fortalecía el espíritu, haciéndonos más receptivos a las energías que queríamos manipular. En ese momento sentí una presencia fría y opresora entrar en el ambiente. No era una ilusión, era real. La temperatura bajó drásticamente y una voz ronca y gutural, que parecía venir de todos lados y de ninguno al mismo tiempo, comenzó a hablar a través de uno de los participantes. Era una voz llena de odio, pero también de una inteligencia perversa. Fue a través de estas experiencias que comencé a entender cómo operan los demonios. Vi cómo se infiltraban en las grietas del alma humana, en el rencor, en el resentimiento, en la búsqueda desesperada de poder, en la vanidad. Era como si tuvieran un mapa detallado de las debilidades humanas, sabiendo exactamente dónde presionar para manipular y controlar. Fui testigo de cómo las personas cambiaban de comportamiento drásticamente después de los rituales, tomaban decisiones autodestructivas y se volvían presas de vicios terribles. Era impactante, pero al mismo tiempo me sentía parte de algo grandioso, algo que yo creía que me daba una visión privilegiada de la realidad, y fue en este submundo que una verdad profunda e inquietante comenzó a revelarse para mí. El diablo imita a Dios en todo lo que Dios hace. El enemigo intenta copiar, pero de forma distorsionada y perversa. El ayuno, por ejemplo, era una herramienta poderosa en el satanismo, usado para abrir portales, para fortalecer la voluntad y para conectarse con las entidades. Era una práctica de sacrificio personal para un propósito maligno. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que esa imitación era en realidad una prueba de la existencia y del poder del verdadero Dios An. Si el enemigo se esforzaba tanto por copiar, era porque había un original infinitamente más poderoso y verdadero. El ayuno en el satanismo no era sobre humildad o sumisión, sino sobre control y dominación. Era sobre arrancar poder de donde fuera posible, incluso
Si eso significaba agotar el propio cuerpo y mente, era un arma de guerra, una forma de intensificar la energía para fines oscuros. Esta percepción fue uno de los primeros destellos que la oscuridad me dio. Un atisbo de la verdad que comenzaba a perforar la coraza de engaño que me envolvía. Yo estaba en el apogeo de mi devoción al diablo. Pero el Espíritu Santo ya estaba comenzando a sembrar las primeras semillas de duda y cuestionamiento en mi corazón, usando incluso las prácticas del ocultismo para mostrarme que había algo más, algo verdadero. La imitación, las copias baratas del poder divino, comenzaron a martillar en mi mente. Preguntaba si el diablo copia tanto, ¿qué está tratando de esconder? Esa pregunta se convirtió en una rendija, una pequeña grieta en el muro que el ocultismo había construido a mi alrededor. Pero la verdadera ruptura, el momento en que Dios intervino de forma innegable, ocurrió durante uno de los rituales más poderosos y sombríos que yo había conducido. Era un ritual de pacto, algo que exigía una entrega total, una consagración de alma y espíritu a las entidades que servíamos. Estábamos en un lugar aislado, bajo la luz pálida de la luna, rodeados por los símbolos que invocaban el mal. La atmósfera estaba densa, cargada de una energía palpable y siniestra. Yo estaba en el centro del círculo, recitando las invocaciones, sintiendo la presencia de las entidades intensificarse con cada palabra. El aire parecía vibrar con una fuerza invisible, y yo estaba totalmente inmersa, entregada al propósito de aquel momento. De repente, en el clímax del ritual, algo extraordinario y aterrador sucedió. Una luz fuerte y pura, una luz que no era de este mundo, irrumpió en medio del círculo. No era una luz que cegaba, sino que revelaba, que exponía. Y junto con esa luz vino una presencia. No era una entidad, no era un demonio, no era algo que yo pudiera comandar o manipular. Era una presencia de un poder indescriptible, de una santidad abrumadora. Era como si el universo entero se inclinara ante ese poder. El olor a azufre que impregnaba el aire se disipó instantáneamente, y el sonido de los cánticos guturales fue ahogado por un silencio absoluto. Los demonios, que hasta entonces parecían tan poderosos e imponentes, reaccionaron con pavor. Los vi retrocediendo, retorciéndose, como si estuvieran siendo quemados por aquella luz. El terror en sus rostros era visible, un terror que nunca imaginé que ellos pudieran sentir. Y entonces, una voz que no era audible para los oídos humanos, pero que resonaba directamente en mi alma. Era una voz de autoridad plena de amor infinito, pero también de una reprensión suave y firme. Dijo solo 3 palabras, pero que reverberaron en cada célula de mi ser. Annie, hija mía, detente. En ese instante, el ritual se rompió. Las invocaciones se desvanecieron en mi garganta. El poder que sentía se escurrió entre mis dedos como arena. La presencia de aquel ser era tan abrumadora que caí de rodillas, no por miedo, sino por reverencia. La oscuridad que me envolvía comenzó a deshacerse, como humo en el viento. Yo estaba en shock, en pánico, pero al mismo tiempo, una paz que nunca había sentido antes comenzó a inundar mi corazón. Era la paz de quien había encontrado algo verdadero, algo real, algo que trascendía todo lo que yo conocía. A partir de ese momento, mi vida se puso patas arriba. Aquella voz, aquella luz, aquella presencia, ellas me perseguían eran demonios persiguiéndome. Eran los demonios que me perseguían por causa de aquel que había hablado conmigo. Estaban furiosos, atacándome en sueños, en visiones, tratando de arrastrarme de nuevo a las tinieblas, pero la semilla había sido plantada. La luz había penetrado. Yo había experimentado la intervención divina, y nada más sería lo mismo. Estaba en el inicio de una batalla, una guerra espiritual intensa, pero sabía que ya no estaba sola. Aquella voz me llamaba, y yo, incluso sin entenderlo completamente, comencé a seguirla. A partir de aquella intervención divina, mi vida se convirtió en un torbellino de conflictos. Los ataques demoníacos se intensificaron, buscando arrastrarme de nuevo a las tinieblas. Apenas podía dormir, las visiones y susurros me perseguían, y la paz que sentí en aquel ritual parecía un recuerdo lejano, constantemente amenazado. Yo estaba desesperada, sin saber a dónde ir o qué hacer. Fue entonces que, en medio del caos, recordé las pocas veces que escuché hablar de Jesús en mi infancia superficial. La idea de una iglesia, un lugar donde la luz de Dios era manifestada, surgió como un último recurso. Mi ida a la iglesia no fue un acto de fe plena, sino un grito de auxilio. Entré en el templo con el corazón endurecido,
pero con el alma hambrienta de liberación. Recuerdo cada detalle de aquel día. Las personas cantaban, y al principio, las canciones me parecían extrañas, casi alienígenas comparadas con los cánticos que yo estaba acostumbrada a entonar, pero había algo diferente en el aire, una ligereza que contrastaba con la opresión que yo llevaba. El pastor comenzó a predicar, y cada palabra parecía una flecha certera en mi corazón. Él hablaba sobre el pecado, sobre el perdón, sobre un amor que me alcanzaba incluso en las profundidades del infierno. Y fue cuando él hizo la invitación a quien quisiera entregar su vida a Jesús, que algo se rompió dentro de mí. Fue un momento caótico y sobrenatural. Mientras yo daba los primeros pasos hacia el altar, sentí como si cuerdas invisibles estuvieran siendo arrancadas de mi cuerpo. Demonios que yo conocía por el nombre, que me atormentaban por años, comenzaron a manifestarse a través de mí. Comencé a temblar incontrolablemente. Un grito primario y gutural escapó de mi garganta. No era mi voz. Caí de rodillas, sintiendo un dolor insoportable, como si mi cuerpo estuviera siendo desgarrado por dentro. Era una batalla real, física y espiritual. Allí mismo, en medio de la iglesia. Las personas a mi alrededor comenzaron a orar por mí, y yo sentía el poder de aquellas oraciones envolviéndome, protegiéndome. El pastor y algunos hermanos me impusieron las manos y comenzaron a clamar el nombre de Jesús. Y fue allí, en ese instante de agonía y liberación, que la verdad del poder de la sangre de Jesús se manifestó de forma abrumadora. Sentí como si una fuerza caliente y poderosa estuviera recorriendo mis venas, expulsando toda la oscuridad que residía en mí. Las manifestaciones demoníacas se volvieron más intensas, pero con cada clamor del nombre de Jesús, ellas perdían fuerza. Recuerdo una sensación de peso siendo levantada de mis hombros, una oscuridad siendo disipada, una luz llenando cada vacío. Lloré, no de tristeza, sino de alivio y gratitud. Las cadenas que me tenían atrapada por años, décadas, fueron rotas de una vez por todas. La sangre de Jesús tiene poder. Grité en medio de las lágrimas. La verdad que yo había combatido por tanto tiempo, ahora era mi mayo, era liberación. La conversión no fue una varita mágica que borró todos mis problemas. Fue el inicio de un viaje, un proceso doloroso de construcción de todo lo que yo creía y de reconstrucción en Cristo. Los hábitos, las mentalidades, las cicatrices del pasado no desaparecieron de un día para otro. Hubo días de lucha intensa, de tentaciones, de recaídas. Tuve que aprender a orar, a leer la Biblia, a confiar en Dios en cada paso. El proceso de discipulado fue esencial, con hermanos y hermanas enseñándome los caminos de Dios, ayudándome a sanar las heridas y a discernir la voz del Espíritu Santo de la voz del enemigo. La liberación fue un evento, pero la conversión es un proceso continuo de transformación. Y yo soy la prueba viviente de que el amor de Dios es capaz de encontrarnos y rescatarnos, sin importar cuán profundo hayamos caído. La euforia de la liberación en la iglesia fue real, pero no me engañé. Sabía que la guerra no había terminado. De hecho, acababa de empezar en un nuevo campo de batalla. Los primeros meses después de la conversión fueron una prueba de fuego, una prueba constante de fe y perseverancia. Las tentaciones volvían con fuerza redoblada, disfrazadas de viejos hábitos, de pensamientos familiares que susurraban promesas vacías. Yo era perseguida por voces en mi mente que intentaban convencerme de que todo aquello era una farsa, que yo debía volver a lo que era real y poderoso. Eran batallas diarias, libradas en el silencio de mi habitación, en medio de lágrimas y súplicas a Dios. La persecución no venía solo del mundo espiritual. Algunas personas de mi pasado, que aún estaban ligadas al ocultismo, intentaron arrastrarme de vuelta. Recibí amenazas, fui blanco de trabajos espirituales que intentaban dañarme, pero ya no estaba sola. Tenía el apoyo de mi nueva familia en la fe, personas que oraban conmigo, que me discipulaban y que me enseñaban los fundamentos de la vida cristiana. Aprendí sobre la importancia del discipulado, de tener mentores espirituales que me guiaran, que me ayudaran a discernir la verdad en medio de tantas mentiras. La oración, que antes era una herramienta de manipulación para invocar demonios, se convirtió en mi refugio, mi diálogo con el Padre. Aprendí a orar, no para pedir cosas, sino para conectarme con Dios, para buscar su voluntad, para fortalecer mi espíritu. La santificación fue un proceso doloroso, de renuncia a todo lo que me ataba al pasado. Tuve que deshacerme de objetos, de libros, de música, de amistades que me arrastraban hacia atrás. Era como arrancar pedazos de mí, pero yo sabía que era necesario para mi transformación. La renuncia no era un castigo, sino un acto de amor y obediencia a Dios.
un camino hacia una libertad verdadera. Fue en este periodo que comencé a entender el poder de los principios espirituales de Dios, muchos de los cuales el diablo intenta imitar. El ayuno, por ejemplo, en el ocultismo, el ayuno era para abrir portales a las tinieblas, para intensificar la energía maligna. En el cristianismo, aprendí que el ayuno es un arma poderosa para romper cadenas, para acercarse a Dios, para fortalecer la fe y la autoridad espiritual. Yo viví esto, y puedo decirles con toda certeza cuando un cristiano ayuna, el infierno tiembla. No es una frase de efecto, es una realidad. El ayuno nos coloca en una posición de vulnerabilidad ante Dios, pero de poder y autoridad sobre las fuerzas del mal. Aprendí sobre la autoridad espiritual que nos es dada en Cristo. No es una autoridad que se adquiere con rituales o pactos, sino que nos es conferida por la fe en el nombre de Jesús. Pasé años buscando poder en el ocultismo y descubrí que el verdadero poder, el poder que libera y transforma, está en Jesucristo. Aprendí sobre la vigilancia, sobre la importancia de estar atento a las señales del enemigo, Tino, Tar Kabara, de proteger la mente y el corazón con la palabra de Dios. Las batallas no cesaron, pero ahora tenía las armas correctas para luchar en la oración, el ayuno, la palabra, la comunión con los hermanos. Yo era una nueva criatura, pero todavía en construcción, aprendiendo a caminar en luz después de tantos años en la oscuridad. Y cada paso, cada victoria, me acercaba más a aquel que me rescató. Llegamos al núcleo de la cuestión, al punto donde toda mi trayectoria se conecta con su realidad. Les conté sobre los rituales, las invocaciones, las manifestaciones demoníacas que presencié. Les revelé cómo el diablo imita a Dios, buscando distorsionar y pervertir los principios divinos para sus propios fines. Y ahora, quiero que comprendan una verdad impactante, una revelación que puede cambiar completamente su perspectiva sobre las luchas que enfrentan. Si en el ocultismo, el ayuno era una herramienta para invocar las tinieblas, para aprisionar almas y para manipular la realidad, ¿qué les dice eso sobre el poder del ayuno cuando se usa para la gloria de Dios? Piensen conmigo, ¿sí? ¿Incluso el diablo sabe el poder del ayuno? Si enseña a sus seguidores a ayunar para abrir portales malignos, para intensificar el poder de las tinieblas, ¿por qué ustedes, cristianos, han descuidado esta arma tan poderosa? ¿Por qué nosotros, que servimos al Dios Todopoderoso, muchas veces subestimamos o ignoramos una práctica que el propio enemigo reconoce como fundamental? El infierno tiembla cuando un cristiano ayuna no es una hipérbole. Es una realidad espiritual que yo viví y atestigué desde ambos lados. En el ocultismo, el ayuno rompía la resistencia de la carne, abría la mente a las influencias espirituales e intensificaba la conexión con las entidades. Nos daba una autoridad sobre el mundo espiritual, aunque esa autoridad fuera una concesión temporal y destructiva. En el cristianismo, el ayuno tiene un propósito infinitamente superior. No nos hace más poderosos por nosotros mismos, sino que nos conecta a una fuente ilimitada de poder, el propio Dios. El ayuno nos humilla, nos purifica, nos hace más sensibles a la voz del Espíritu Santo y nos capacita para ejercer la autoridad que Jesús nos dio sobre todo el poder del enemigo. Y aquí quiero traerles una revelación sobre un hechizo que asola a millones de personas hoy en la ansiedad. Vi cómo los demonios operan dentro de las casas, en las mentes de las personas. La ansiedad no es solo un estado emocional o un problema psicológico, aunque la ciencia tenga su papel en comprenderla. En muchos casos, la ansiedad es una fortaleza espiritual, un ataque directo del enemigo para aprisionar su mente, robar su paz e impedirles vivir la plenitud de Dios. Es un ciclo vicioso de preocupación, miedo y duda, alimentado por susurros demoníacos que les dicen que no son lo suficientemente buenos, que no hay salida, que el futuro es incierto. Vi cómo la ansiedad se manifiesta, cómo consume, cómo paraliza, y puedo garantizarles que una de las principales armas para destruir esa fortaleza es el ayuno. Cuando ayunen, no están solo dejando de comer, están declarando la guerra a su cuerpo, disciplinando su carne para que su espíritu sea fortalecido. Le están diciendo a Dios busco por encima de todas mis necesidades, por encima de todas mis preocupaciones, y es en ese acto de consagración que el poder del Espíritu Santo se manifiesta, desenmascarando el hechizo de la ansiedad, rompiendo sus cadenas y trayendo una paz que excede todo entendimiento. El diablo no puede tocar a un cristiano que ayuna y ora verdaderamente,
que vive en santidad y que confía en la sangre de Jesús. Yo era una sacerdotisa satánica. Hoy soy sierva de Cristo. Sé lo que es estar del lado de las tinieblas y lo que es experimentar la luz. Y les digo, si están enfrentando la ansiedad, si se sienten aprisionados, es hora de despertar. Es hora de usar las armas espirituales que Dios les dio, y el ayuno es una de ellas. No subestimen el poder de un cuerpo rendido, de un espíritu fortalecido y de un alma conectada al Creador. La guerra es real, pero la victoria ya fue conquistada en el Calvario. Es tiempo de tomar posesión de ella. Tal vez, mientras cuento mi historia, se estén identificando con alguna parte de ella. Tal vez estén viviendo algo parecido, un vacío existencial que les consume, una búsqueda incesante de algo que les llene, o una ansiedad que les aprisiona. Tal vez se sientan abrumados, asfixiados, por las preocupaciones de la vida, por la presión de un mundo que parece cada vez más caótico. Yo estuve del otro lado, sé lo que es vivir sin esperanza, sé lo que es estar en las garras de las tinieblas, y puedo decirles, con la convicción de quien fue rescatada del abismo hay una salida, hay una esperanza real y tangible. No tienen que seguir atrapados en ese hechizo de la ansiedad, en esa parálisis espiritual que les impide vivir la vida abundante que Dios planeó para ustedes. Lo que el enemigo usó para atraparles, Dios quiere usar para liberarles. Aquello que les consume, Él quiere transformarlo en testimonio. Sé que puede parecer aterrador, que la idea de enfrentar sus batallas espirituales puede ser intimidante, pero no están solos en esta lucha. El mismo Dios que me rescató de las profundidades del satanismo está listo para rescatarlos de cualquier prisión que estén enfrentando ahora. El poder que rompió mis cadenas está disponible para ustedes. La sangre de Jesús, que me lavó de todo pecado y me liberó de toda opresión, tiene el mismo poder para su vida. No importa cuán profundo crean que han caído, no importa cuán grande sea su pecado o su dolor. El amor de Dios es mayor, el perdón de Dios es completo, y la gracia de Dios les alcanza donde quiera que estén. Mi llamado a ustedes hoy no es por un like, no es por un compartido, no es por una suscripción a un canal. Mi llamado es a su alma, a su vida eterna. Es un llamado a la acción espiritual. Si se identificaron con este mensaje, si sienten que la ansiedad ha sido un peso en su vida, o si simplemente anhelan una conexión más profunda con Dios, les invito a buscarle de todo corazón. Comiencen a ayunar, incluso si es por un corto periodo. No para manipular a Dios, sino para humillarse ante Él, para fortalecer su espíritu y para declarar que Él es su prioridad. Arrodíllense, clamen el nombre de Jesús, pídanle que rompa todo hechizo, toda fortaleza, toda cadena que les tiene atrapados. Aléjense del pecado, de las cosas que les alejan de Dios. Busquen una iglesia que predique la verdad de la palabra, que les enseñe sobre el poder del Espíritu Santo, que les ayude a crecer en la fe. Permítanse ser discipulados, aprender los caminos de Dios. La transformación puede no ser fácil, pero será real y duradera. Yo soy la prueba viviente de que el poder de Dios es ilimitado, que Él puede sacarnos de las tinieblas más profundas y llevarnos a la luz más brillante. Que esta historia sea un catalizador para su propio viaje de liberación y transformación. Que nunca más sean los mismos, pero que sean plenamente quienes Dios los creó para ser. Entréguense a Él y experimenten la verdadera libertad.